Bueno, vamos a entrevistar al doctor Enrique Baldessari, que es jefe de la clínica de Fundación Paz Valoro, por el colapso, ¿no?, de los hospitales y el motivo del cierre de las escuelas. Lo tenemos ahí vía Skype, doctor Enrique. Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Bienvenido, Hola, gracias. Doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos muy preocupados por las noticias que nos llegan del colapso de las camas. Algunos hospitales están al 90%, algunos dicen que al 100%. Y sobre todo dicen, por eso vamos a la fuente, para que usted nos diga, que en realidad se da más el colapso en las clínicas privadas que en los hospitales del Estado. ¿Esto es así? En este momento, y ya desde hace un par de semanas, todas las entidades privadas de salud tienen ocupación entre el 90 al 100% de las camas de terapia intensiva. Wow. Así que no es de ahora, hace ya por lo menos 2 semanas que están ocupadas y tenemos un nivel de ocupación muy alto y también una alta ocupación en los pisos de internación. Realmente la cantidad de pacientes es mucha y estamos al límite de... Doctor, ¿y qué porcentaje de esa ocupación es de enfermos de COVID? Porque también escuché que había mucha gente que, estaba internada por cuestiones que habían sido relegadas durante la pandemia, sí, o accidentes, etcétera, y que no todos tenían que ver con el coronavirus. Sí, por supuesto. Hay patologías que no pueden esperar y que tienen que ser atendidas. Nosotros no podemos dejar de atender a ningún paciente. Y durante el año pasado se postergó la atención de muchísimas enfermedades crónicas que terminó como consecuencia con enfermedades más graves o problemáticas que han llevado a ocupar camas de terapia intensiva. Pero eso nos pasa siempre, que hay camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes que, no sé, tienen una enfermedad oncológica, tiene una cirugía cardíaca. Se pueden programar, pero son impostergables las internaciones de estos pacientes. Claro. Y algunos requieren terapia intensiva. Claro. Pero eso pasó siempre, no es de ahora. No es que ahora hay más internación de otras patologías. Lo que satura el sistema es el COVID, no las otras enfermedades. Doctor, escuché, a ver si es cierto o no, decían que bajó un poco el promedio de la gravedad de los enfermos del COVID de edad, el promedio de edad, digamos que los que están necesitando una terapia intensiva tienen menos edad que lo que fue en la primera ola. Sí, claramente hemos visto un cambio en la edad promedio de internación de estos pacientes. Yo ahora en el sector nuestro de COVID he tenido internados pacientes con 50 años o algunos más jóvenes, hasta de 30 años, que no habíamos visto en la primera ola. ¿Y se les complica igual, digamos, gravemente? ¿Pacientes así de jóvenes, claro, complicados con gravedad? Sí, para que tengan idea, nosotros internamos nada más que los pacientes que están comprometidos. Los pacientes que tienen COVID leve se quedan en la casa. Claro. Internamos a los que requieren oxígeno. Claro. Así que eso también cambió. Al principio de la pandemia se internaban todos. Ahora ya sabemos mucho más y se maneja mucho mejor la enfermedad. Y solamente internamos a los que tienen enfermedad grave. Pero, doctor, ¿y a qué se debe esto de que... ¿A qué se debe esto de que haya bajado la edad de la gente que se agrava o requiere internación? Yo creo que ahí puede haber varias explicaciones. Como todo con el COVID, todavía no está cerrado a explicaciones, digamos. Por un lado, el aumento de casos, al aumentar un número mayor de casos, evidentemente iba a haber más número de casos en gente joven. Claro. Por una cuestión de y encima número. la verdad están vacunándose. La población mayor ya está, hay vacunación, digamos. La poca vacunación que ha habido fue en parte para el personal de salud, que no fue vacunado en su totalidad, y una parte de la población mayor. Por otro lado, las nuevas cepas son mucho más contagiosas. Si bien no está claro que sean más letales, pero son más contagiosas. Claro. Así que yo creo que todo esto ha llevado a que haya un mayor número de internados con una edad promedio un poco más baja que lo que vimos el año pasado. Claro. Es una suma, yo creo que es una suma. La vacunación de los mayores, mayor número de casos, que hace que haya mayor número de casos graves en gente joven, y tal vez
digo tal vez porque todavía estamos en el medio de la pandemia, las nuevas cepas tengan un comportamiento diferente. Sí. Claramente la del Reino Unido es mucho más contagiosa, aunque no es más letal, pero al ser mucho más contagiosa hay muchos más casos. Claro. Sí, requiere más atención, claro. Y claro. doctor, todavía no Exactamente. sabemos en qué momento de esta segunda ola estamos, ¿no? Si todavía la curva tiene para ascender o entraremos en una meseta, pero bueno, estamos en un 90% de saturación en el sector privado. ¿Y cuál es el plan de acá en adelante, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque esto puede seguir creciendo. Sí, si bien es muy difícil predecir lo que va a pasar, y el año pasado nos equivocamos varias veces con las predicciones, yo creo que va a haber más casos. La verdad que creo que estamos en el medio del ascenso de la curva y yo imagino que va a haber más casos. Además, porque todavía estamos viendo lo que pasó, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? Creo que uno empieza a ver las consecuencias de algo a partir de las 2 semanas. Claro, 15 días después. Ahora, y con todas estas medidas que tomaron, doctor, ¿cuándo vamos a empezar a ver como los resultados? ¿Qué debería pasar de acá a una semana? ¿Deberían empezar a bajar? ¿O recién dentro de 2 semanas? ¿Cuándo vamos a ver? En teoría uno tiene que dejar pasar más de una semana. Lo ideal 2 semanas para ver si lo que hacemos hoy resultó en algo. Claro. Mi impresión es que es difícil que se frene esto en este momento, ¿no? Yo creo que medidas había que tomar porque está descontrolado y justamente creo que llevó a la toma de medidas el reconocimiento de una realidad en que está el sistema de salud, sobre todo el sistema privado, que es el que atiende a la mayor parte de la población, porque el sistema público está presente y cuando se hablan los porcentajes que salen todos los días, no dicen 90%, pero la realidad del sistema de salud privado está en 90 o 100%. Enrique. Como personal, por supuesto que estamos todos muy cansados después de todo un largo año. No, me imagino, y nuestro respeto y nuestro agradecimiento a todos ustedes. Yo te quería preguntar, porque desde que empezó esta cuarentena, esta pandemia el año pasado, había una frase que sonaba muy a menudo y que nos asustaba, que es que no tengamos que llegar a la instancia en que los médicos tengan que elegir a quién entubar, a quién decidir a quién salvar la vida y quién no, a quién darle la cama de terapia intensiva y a quién no. ¿Esto puede pasar? ¿Estamos lejos de que ocurra? ¿Cómo lo ve? Yo creo que en este momento no veo que vaya a pasar esto. Creo que si no se frena un poco la curva es uno de los escenarios probables, ¿no? En la medida en que por la pandemia misma disminuyan, por ejemplo, algunas cosas programadas en los sanatorios o se disponga de más camas en el ámbito público, uno puede llegar a evitar que esto ocurra. Más, además, si las medidas que se tomaron tienen efecto, por supuesto, ¿no? Si las medidas que tomaron tienen efecto, bueno, obviamente nos vamos a alejar de este escenario. Tendrían que tener efecto. Sí, tal cual. Tendrían que tener efecto. Y la verdad es que sí. Sí, si son 15 días, sí. Si es como dice el doctor que son 15 días, tendrían que tener. Sí, hay que ver qué pasa efecto. con la reta, con esta jugada que hizo de presentar en la Corte Suprema para que el lunes haya clases. Más, el lunes quieren que haya clases, así que veremos el fin de semana cómo se desarrollan los hechos. ¿Usted qué opina de las medidas del presidente? Bueno, yo creo que, como dije antes, que había que tomar alguna decisión. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que los colegios no son fuente de infección, digamos, no lo digo yo, está demostrado, es lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, creo que eso es así. Sí es real que mueve más gente, pero no es el foco de contagio. Así que yo la verdad que hay algunas cosas que no comparto porque no volvería a cometer errores que se cometieron el año pasado, que tuvimos 8 meses sin escuelas y sin movimiento económico. Me parece que se podrían haber tomado unas medidas efectivas, pero no tan drásticas. Hablo específicamente de la educación. Yo no hubiera buscado alternativas, pero no suspender 100% la actividad presencial. Claro.
con respecto a la falta, creo que el problema es, y claramente lo hemos visto, y lo veo con los pacientes que veo todos los días, los contagios son en eventos sociales. Claro. Reuniones. Los contagios no ocurren en donde no hay protocolo. Claro. Donde no hay protocolo. Eventos sociales, viajes, Semana Santa. Porque acá hay un protocolo que se respeta, en los colegios en los trabajos hay un protocolo, en el supermercado hay un protocolo, donde fiestas. se contagias en los lugares que no tenés que estar, cuando hay mucha gente en un lugar encerrado, bailando, chupando, porque te sacás el barbijo, comés, te reís, te agarrás, te abrazás porque te estás contento. Ahí, me parece que es ahí, por ese lado, ¿no? Yo creo que sí, y lo que escucho, y bueno, se ha escuchado hasta de autoridades que dice la gente, no sé dónde me contagié, pero si uno indaga un poco más, no han usado barbijos en las reuniones sociales o en algunos eventos, y ese claramente es el lugar de contagio. De la misma manera que hoy, los hospitales son lugares seguros. Ya el hospital es el lugar donde estamos más protegidos que... No hay lugar más protegido que un hospital. Yo estoy ahora sin barbijo en mi oficina con la puerta cerrada. Bueno, sin embargo, doctor, ayer el presidente dijo una frase que cayó bastante mal entre los médicos y de hecho, bueno, muchos le respondieron. Dijo que ha habido un relajamiento del sistema de salud. Y hoy intentó aclararlo en una entrevista radial y dijo que se refería a las clínicas privadas que eligieron este momento para hacer sus cirugías programadas. Clínicas privadas de la ciudad de Buenos Aires, dijo. Bueno, eso toca ahí, ¿no? Le toca a usted. Sí, 100%. Por supuesto que yo en lo personal no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Nosotros somos médicos y vamos a seguir atendiendo a todos los pacientes que requieran ser atendidos. Hubo cosas impostergables que atender y no podemos dejar de atender a los pacientes que están enfermos. Atendimos a los enfermos que durante 8 meses no atendimos. Eso es lo que estuvimos haciendo durante este periodo. Malos de COVID. La verdad que... Claro, por eso digo, el sistema, los médicos, nosotros, la verdad que no hemos estado relajados ni antes de la pandemia, porque antes de la pandemia también trabajamos, lo que pasa es que no teníamos tanta muestra de lo que hacíamos a diario. Claro, tanta visibilidad. Tenemos visibilidad que no teníamos. El sector salud hace años que está castigado desde el punto de vista económico. Las clínicas están al borde del cierre porque realmente es imposible sostenerlas. Los médicos están mal pagos. Con el COVID seguimos trabajando. Bajó la incidencia de COVID y empezamos a ver lo que no habíamos visto durante un año. Claro. Y ahora... seguimos trabajando, la verdad que... No pararon de trabajar nunca los médicos, no pararon. Nos cuesta entender en qué momento nos relajamos. Todavía estamos pensando a ver cuándo fue que nos relajamos. La verdad que es duro para nosotros escuchar eso porque estamos acá todos los días y también creo que es duro escuchar para alguien que tiene un familiar que tiene un cáncer y hubo que operarlo. La cirugía puede ser programada, pero el cáncer no está programado. Claro. Así que me parece que es muy delicado expresarse de esa manera. Doctor Baldessari, muchas gracias por esta comunicación. Creo que todos los que estamos acá sentimos una gran admiración por todos ustedes, por el trabajo, por el cariño que le ponen al laburo y por los huevos que le ponen, los ovarios en el caso de las mujeres. Es impresionante la vocación que le ponen y queremos agradecerle porque hemos perdido el aplauso, que era muy lindo, todos los días a las 8 o 9 de la noche. Así que los queremos aplaudir. Vamos con acá. este aplauso. Gracias, Enrique. Gracias, Bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Sí, chicos, es un laburo los médicos y las enfermeras también, hablar de las enfermeras. Trabajan de día y de noche. Y ganan 2 pesos con Haciendo 50. guardias, pero de a 3, 4 veces por semana, guardias de 24 horas, una locura.